¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos un mano a mano. Me lo han pedido mucho, ya que el domingo estuvo invitado en el programa y la rompió, básicamente. Pero hoy está con su esposa, con su mujer, con Mónica. Le vamos a dar la bienvenida a Aníbal y a Mónica, que hace 35 años que están en España. Vamos a conocer un poco su historia. Bienvenida. Hola. Bienvenida, Mónica, acá se aplaude. ¿Cómo andas, Moni? ¿Bien? Muy bien. Mucho gusto. El otro día te estabas como reacia a salir, hoy ya te soltaste. Hoy sí, un poquito. Hoy con una camisa muy adolescente está Aníbal, que le queda muy bien. A mí no me quedaría tan bien como a vos, Aníbal. Quiero decirte. Yo ya conocí un poco la historia de Aníbal, quería conocer un poco la historia tuya. ¿Cómo son estos 30? ¿Por qué te fuiste a Argentina acompañándolo a él? ¿Cómo fue todo el proceso que hoy ya lleva 35 años? Igual que contaba Aníbal, no podíamos más estar allí, vimos que para el futuro de mis hijas era mejor irnos, ya lo teníamos planteado hacía bastante y bueno, aquí decidimos venir. Aquí también tenía familia, entonces un poco nos ayudó eso y bueno, fue duro al principio, pero mis hijas estuvieron bien, aquí están bien. ¿Qué es lo que viste vos en Argentina que no te convencía para mudarte a otro país? Porque según Aníbal les iba muy bien. Sí, en ese momento sí, cuando decidimos la primera vez venirnos estábamos bien económicamente, pero el problema era que veíamos que el país cada vez iba peor, las cosas no se solucionaban, el entorno era complicado y bueno, y también la inseguridad que había en ese momento, que ahora debe haber más todavía, ¿no? Sí. Pero eso nos afectó bastante y bueno, a pesar de que estaba toda la familia allí, decidimos venirnos. Bien. Aníbal, ¿vos a qué te dedicabas en Argentina? Y bueno, ¿cómo te iba? Me dijiste que te iba bien. Sí, ¿no? La verdad que, bueno, nos costó arrancar. Sí. Yo soy ingeniero civil en Argentina y aquí es el equivalente de ingeniero de caminos, canales y puertos. Y allí siempre trabajé. Primero arranqué, mis primeros trabajos fueron cuando, bueno, otros trabajos menores antes, incluso de más pequeño, pero mi primer trabajo formal fue cuando a los 19 años empecé a trabajar como docente en la universidad, para el Instituto Politécnico, donde había estudiado también. Y inmediatamente terminé la carrera y al mes empecé a trabajar. Tenía más de un trabajo a la vez. Daba clase en las escuelas, en el Instituto Politécnico y... O sea también... que Argentina, Aníbal, Argentina siempre fue igual, o sea que con un sueldo sí, nunca alcanzaba. Imposible. Nada. Imposible hasta que luego siguió avanzando, me seguí, digamos, profesionalizándome y bueno, conseguí un trabajo muy interesante que fue el que me permitió, bueno, construir la casa en 1 año y medio. Yo, como te comentaba el otro día, ganaba muy bien, muchísimo, comparativamente muchísimo dinero, pero ese dinero que ganabas, luego lo veías, la inseguridad de que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, que fue lo que realmente pasó y nos decidió teniendo la casa nueva y teniendo posibilidades de tener trabajos buenísimos, levantamos campamento y nos vinimos aquí sin dudarlo. Sin dudarlo. El otro día vos me dijiste que ganabas un sueldo el cual que era 10 veces más de lo que vos necesitabas. Sí, para vivir. Mira, justamente la comparación era porque lo que yo ganaba dando clase en las escuelas me alcanzaba para vivir, era suficiente, era profesor docente titular y con eso me alcanzaba para vivir. Cuando empecé a trabajar en esta empresa muy grande, bueno, Electroclor, en Rosario seguramente es muy conocida, allí yo ganaba aproximadamente 10 veces lo que ganaba en la escuela. Cuando empecé a trabajar en esta empresa tuve que pedir la baja en la escuela porque no podía hacer las dos cosas. Y tampoco era lógico tener 2 trabajos cuando con uno me era suficiente para vivir cómodamente. Y en 1 año y medio hicimos la casa desde cero. Compramos la parcela, hicimos la casa y cuando la terminamos
No me acuerdo cuál fue el acontecimiento político que hubo en esa época, pero un desastre económico que las empresas de la zona, todo el cordón industrial cerró, dejaron miles y miles de personas en la calle. Nosotros decidimos irnos directamente, le dejamos la casa nueva, le dejé la casa a mi hermana, que mi hermana también tenía su casa, pero la mía le quedaba más cerca de su trabajo. Se quedó ella en mi casa y nosotros nos vinimos para aquí. Para venirnos para aquí vendimos todo lo que teníamos, coche viejo, todo lo que se podía vender. Incluso en ese momento uno de los compradores me robó, no sé, creo que me habían robado un reloj. Llamamos a la policía, cuando vino la policía a mi casa, la policía me robó. O sea que, ¿por qué de la seguridad? O sea que era increíble. ¿Pero cómo que te robó la policía? Sí, la policía me robó, me manotearon algo que tenía, no me acuerdo qué era, si era algo de dinero, incluso creo que eran pesetas. Me manotearon de algún sitio porque me dijeron que tenían que revisar mi casa, no sé para qué, porque yo estaba haciendo una denuncia, y yo, lamentablemente no había escondido todo y algo que encontraron se lo llevaron. Y claro, vete a reclamarle. Bueno, pero... sí, era increíble. Bueno, pero eso fue hace muchos años. Y eso ya fue hace, en el año 98. Sí, claro. Año 98, porque en el 99 nos vinimos, y eso fue unos meses antes, seguramente. Pero, entonces, vos priorizaste más, teniéndolo todo, porque obviamente que la vida no es todo lo económico, también la vida tiene otras cosas. La calidad de vida se mide en muchas otras cosas, no solo en lo económico. Pero te iba bárbaro y igual vos tomaron la decisión de irse. Sí. O sea, a pesar de la comodidad en la cual ustedes estaban viviendo. Sí, y como te comentaba el otro día, en esa época la inseguridad no era una inseguridad de robos la inseguridad era jurídica y política. O sea, era lo que veíamos, era que lo que se venía políticamente y económicamente a nivel de la economía nacional era otro, bueno, ya había empezado a ser un desastre cuando decidimos, pero que se venía, que íbamos a pasar una muy mala y no estábamos para seguir. Yo, en esa época tendría 32 años, Mónica tendría 30 aproximadamente, teníamos las nenas, una de 2 años y la otra de casi 7, y ya habíamos pasado varias similares. En este momento ahora mismo no recuerdo las cronologías ni los acontecimientos exactos, pero es cuestión de mirarlos en cualquier periódico de la época. Sí, tantos años. Como es todo como dicen los franceses, un déjà vu, creo que es. Déjà vu. Y la Argentina, lo que vemos es cíclico, o sea, es que siempre pasa lo mismo, pero... Y después, a ver, no había internet, no había esta facilidad de poder comunicarse o de poder averiguar cómo es cada sitio. ¿Por qué eligieron España y el lugar donde cayeron por primera vez? Bueno, los primos de Mónica habían nacido en Argentina, pero también incluso su padre vasco, ya previsor, ya se había mudado unos cuantos años antes, cuando ellos eran muy pequeñitos. Y entonces simplemente nos dijeron, vamos, vénganse para aquí. Pero como podríamos haber ido a cualquier otro sitio, no, información precisa de lo que pasaba en España no es como ahora. Hoy abres internet, empiezas a buscar y sabes exactamente lo que pasa todo en cualquier parte de España o en cualquier parte del mundo. En esa época era nada, era sí, allí están, mejor, listo, vamos para allí. Solo eso. Y a empezar de cero, sin ningún tipo de información de nada. Incluso en esa época, bueno, yo había enviado, por ejemplo, de frente a Aníbal, porque si no parece Julio Iglesias con un lado solo. Sí. Ahora sí, claro, si no es Julio Iglesias. Ahora un poco mejor. Ahora te veo mejor, sí. Decime, Aníbal, me estabas diciendo. Sí, que no, incluso había enviado mi título para homologarlo, que antes era muchísimo más sencillo, se presentaba y normalmente tardaba unos pocos meses. E incluso como las universidades de Argentina, especialmente la Universidad de Rosario y la UBA, estaban muy bien calificadas en esa época, aquí no te pedían hacer
nada más que presentarlo Ningún examen. y te homologaban sin ningún tipo de problema. Es más, incluso en ese momento tú eras más que ingeniero de camino, canales y puertos, pero sin embargo me homologaron sin ningún problema. Y bueno, se lo había enviado al primo de Mónica, y cuando había pasado ya como un año, que estoy desesperado porque no me llegaba la titulación, no podía empezar a tirar currículums y demás de mi profesión, y un día me dice: Aníbal, me vas a matar. Encontré todo lo que me enviaste hace meses en el armario de la oficina. Me olvidé de enviártelo. Bueno, al otro día, pasaje de tren o de bus a Madrid, y en esa misma semana presenté todo. En 6 meses me salió la titulación. La homologación. La homologación, sí. A pesar de todo, incluso muchas veces la gente se preocupa, si vas a trabajar para el Estado, o sea, para una empresa pública, sí que te lo van a pedir todo. Pero si vas a trabajar para una empresa privada, a mí en 35 años, no te pido. Mi título homologado lo tengo colgado en un cuadro en la pared, porque no me lo pidió nadie. Nadie dudó en ningún momento, simplemente con presentarle mi currículum, nadie dudó de mi experiencia. Y bien, escuchame, Aníbal, yo lo que quiero saber es, a los dos, a Mónica también, la que me iba a contestar, ¿cómo era esa España a la que ustedes llegaron? Porque es muy distinta a la España de hoy. Había menos migrantes, era más fácil establecerse. ¿Cómo la notaron? Sí, supongo que mucha gente no conocíamos argentinos, mis primos que eran argentinos, y después nos hicimos de una asociación argentina. Y ese grupito, más o menos, ahí estábamos todos más o menos comunicados entre sí, y cada uno tenía alguna noticia de Argentina, pero a España estaba bien, ahí San Sebastián, la zona esa, estaba bien, salvo que en ese momento estaba lo de la ETA, y entonces daba un poquito más de miedo. Pero bueno, no era tampoco que fuera terrible, ¿no? Terrible. No pasaba nada. ¿Establecerse le fue fácil? A ver, no conocían nada. Sí. Nada. Y entonces, lo que pasa es que justamente la tía de Mónica, ella ya estaba, creo que estaba jubilada, o sea que era una persona mayor, que ella nos consiguió un piso. Y claro, ella pensando con la mentalidad de un español con dinero en esa época, y nos alquiló una vivienda, un piso casi te diría de lujo, porque en esa época pagamos 70.000 pesetas, cuando el dinero total que habíamos llevado nosotros eran 600.000 pesetas. Eso, para que tengan una equivalencia a hoy, podrían ser unos 4.000 euros como mucho. Y pagamos una barbaridad. Y encima nos compró un televisor, porque dice, la vivienda tenía 2 televisores, le dice, te compré un televisor y para si lo tienes en el dormitorio, por si quieres ver la televisión. Es que era otra vida. Se pensaba de otra, aquí era totalmente diferente. Nosotros intentando guardar el último céntimo. Pero bueno, consiguió trabajo enseguida y no pasó nada, estuvimos bien en ese piso y todo, así que bueno. ¿Cómo arrancaste, Aníbal? ¿Cómo fuiste a buscar trabajo? No, eso, justamente el primo de Mónica tenía una empresa de carpintería de madera, importaba de Italia, de una fábrica de carpintería de las más grandes de Europa, y era el distribuidor. Y entonces me ofreció que fuese el montaje y crease una empresa de montaje. Entonces un amigo me prestó dinero que se lo fui pagando en cuotas, compré la furgoneta y me fui a una ferretería y compré toda la herramienta que necesitaba. Y creo que en esa época también me parece que había buscado ayudantes y me había empezado a ayudar también un chico argentino que estaba en situaciones similares. Bien, pero no había tanto argentino como hay ahora. Eso es lo que yo te decía de la diferencia de ahora. El grupo ese de argentinos que mencionaba Mónica, creo que se llamaba Argentinos en Donosti, algo así, ¿no? Sí, no me acuerdo. Y no sé, seríamos aproximadamente unos 20 parejas, una cosa así. Sí, no éramos muchos. Y tuvimos la suerte que un día a nosotros nos habían
cuando apenas llegamos presentamos todo, porque Mónica y las nenas ya eran italianas, yo todavía no tenía, si bien podría haberme llevado la ciudadanía española hecha de aquí, pero como ya ella es italiana, no había ningún problema, en ese momento era todavía mucho más fácil. Presentamos todo y no salía el NIE que yo necesitaba para poder tener la empresa como autónomo. No me salía y no me salía. Un día de casualidad hablando con uno de los grupos argentinos, resulta que una de las argentinas era la secretaria del gobernador civil. O sea, la mano derecha del gobernador civil de Guipúzcoa. Y me dice, no te hagas ningún problema, mañana a las 9 de la mañana en la gobernación. A las 9:05 tenía toda mi documentación. En ese momento la policía, porque eso pasaba por las manos del jefe de policía, y el jefe de policía tenía mi permiso de residencia hacía meses y meses y meses guardado en su cajón. Entonces la idea era, no le entregamos los permisos de residencia a la gente para que la gente se canse y se termine volviendo. Sí. ¿Y alguna vez volviste a recuperar ese estatus de vida que tenías en Argentina de ganar 10 veces más? ¿O viviste bien o vivieron bien, tranquilos? ¿Cómo fue tu vida allá? Sí, al principio cuando trabajaba allí en San Sebastián, que teníamos la empresa, hacíamos el montaje más o menos. Ayer justamente, por eso estuve viendo a ver cuánto era que ganaba en esa época, y en promedio sería un equivalente a unos 2.000 o 2.500 euros actuales. Eso montando carpintería. Un día el gerente de la empresa Panto, es la fábrica, actualmente sigue existiendo, fue por así por San Sebastián, y entonces me dice, claro, vio cómo trabajaba yo y me dice, Aníbal, ¿no te interesaría montarte en otra comunidad, montar la distribución? Digo, sí, perfecto. Lo hablé con un amigo que vivía en Galicia, y él puso el dinero, y con ese dinero montamos una delegación igual para Galicia y norte de Portugal. Allí nos mudamos a La Coruña. Y allí nos costó arrancar, costó que funcionase el negocio, por eso muchas veces no es de un día para el otro, sí. Pero con el poco dinero que teníamos ahorrado, más dinero que iba aportando mi socio, nos mantuvimos prácticamente, creo que la primera venta la logramos hacer a los 6 meses, la primera venta. Y recién a los 2 años y medio, 3 años, la empresa, digamos que se mantenía sola. Sí. A partir de allí empezamos. Era una época, lo que pasa que, como te contaba el otro día, era una época complicada en España. Sí. ¿No? Nosotros lo veíamos distinto porque veníamos con ojos de argentino de venir del desastre. Entonces, claro, aquí... Pero a ver, Aníbal, vos me dijiste, a los 6 meses hicimos la primera venta. En Argentina te pones el negocio, haces a los 6 meses una venta y no sobrevivís. No, claro, no, imposible. No. Sí, esa es la diferencia. Claro, aquí, de todas formas, lo que gastábamos para vivir en esa época, para sobrevivir, era aproximadamente unas 100.000 pesetas. Yo calculo que ahora serían unos 800 euros. Claro. Con gasto de todo. Alquiler, una casa. Planeta, las nenas que iban a las escuelas. Escuela pública, claro. Escuela pública. Y después, porque hay algo que vos me habías dicho en el programa anterior, es que en algún momento te dijeron que Argentina estaba bien. Sí, eso fue avanzando, justamente después, la empresa allí en Galicia tuvimos unos 8 años, ya estábamos ahora próximos a los años 90, la empresa nuestra ya había empezado a funcionar muy bien, muy bien. No sé, yo calculo que estaríamos ganando aproximadamente cada socio, éramos socios al 50%, aunque él le había puesto el dinero, después yo, evidentemente que se lo devolví, la parte que le correspondía. Sí. Pero estaríamos ganando aproximadamente unos 6.000 euros mensuales en promedio, porque no era estable, era a veces según las ventas, a veces se ganaba más, se ganaba menos, pero eso era ganar, en aquella época era ganar muy bien. Costó una barbaridad. Pero y también gracias a que al
realmente al apoyo económico que pudo hacer mi socio, que su mujer tenía una solvencia económica. Bueno, Sí, claro, bueno. también. Entonces sin ningún problema podían hacerlo. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo te dicen esto de que Argentina está bien y qué es lo que haces? Sí, en esos 10 años habríamos viajado, no mucho, unas 2 o 3 veces como mucho, pero la última vez creo que fue en el año principio del 99 o finales del 98, y hablando con mis amigos que en Argentina estaban muy bien, muy bien. ¿Año 99? Sí. Un visionario tu amigo. No, pero... Sí, bueno, habrá sido entonces, cuando viajé habrá sido en el 98, luego llegué en el 99. Y claro, apenas llegué tuve que rehacer la casa, actualizarla, hacerla prácticamente nueva, la amplié, me gasté casi todo. Pero tu amigo te dice, Argentina está bien, volvé, y vos agarrás todas tus cosas con tu mujer y tus hijas y volviste a la Argentina. Todo lo que habías construido para volver al país. Todo fue a parar a Argentina. Sí, increíble. Teníamos dos opciones, o volver a Argentina o quedarnos en España, pero nos queríamos ir de Galicia e ir a otra zona. Y venirnos aquí, a donde estamos la zona ahora. de aquí, si lo hubiéramos, porque ya conocíamos más o menos esta zona. Sí. Pero decidimos ir a Argentina porque todo el mundo decía, vuelvan. Pueden venir ahora, vengan, está bárbaro. Claro, y la añoranza de lo que te decía el otro día, justamente lo añoramos y idealizamos cosas que... Claro, uno extraña, es normal que extrañe, todo se extraña. Y yo en Galicia lo pasé fatal porque extrañaba muchísimo, el tiempo era horrible, llovía todos los días. Después nos hicimos un grupo de amigos con argentinos también y ahí ya se fue pasando un poco el tiempo, mejoramos bastante. ¿Y los gallegos en general? Los gallegos también, tengo una amiga gallega que es divina. Espectacular. Son espectaculares. Sí, bien. sí. Y entonces... te dice este amigo te dice, vuelvan que Argentina repunta, Argentina potencia, por ahí utilizó esa frase. Casi. Y venden todo y emigran otra vez. Sí, en realidad, lo que teníamos en Coruña no vendimos nada, al contrario, compré absolutamente todo nuevo, todo, hasta las cortinas, todo para la casa, para modernizar mi casa, ¿no? Nos llevamos absolutamente todo, metimos todo dentro de un contenedor, nos fuimos para... Hasta el gato. Hasta el gato metimos dentro del contenedor. Me puse a arreglar la casa y a actualizarla y habrán pasado unos 2 o 3 meses y un día justamente uno de mis amigos me dice, mira, ya habían pasado unos acontecimientos de estos terribles y me dice, Aníbal, no voy a invertir nada en Argentina. Si me acompañas, vamos a Florianópolis, que me voy a comprar un hotel allí. Y me fui con él a acompañarlo, incluso me pagó todo, porque yo no tenía un céntimo en esa época, me pagó todo. Compró una parcela, y esto habrá sido en el invierno, y cuando llegó el verano ya tenía construido un edificio, eran viviendas adosadas, eran 22 viviendas para alquilar. Y ese mismo verano ya estaba ganando dinero con el dinero que hubiese invertido en Argentina, se lo llevó todo a Brasil. Bien, o sea, no invirtió en Argentina porque se dio cuenta que no era viable, digamos. ¿Y ustedes estaban viviendo en Argentina? O sea, sí, en esa época, ya llevábamos, ya te digo, 3, 4, 5 meses de haber llegado. Llegaste después de estar un montón de años en España, invirtiendo, ganando dinero, me dijiste que ganabas 4.000, 5.000 euros, llegaste a la Argentina, ¿y cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Que los mintieron o estaba bien Argentina? En esa época nosotros, justamente como íbamos con la expectativa de montar un negocio nuevo allí, la idea era que yo tenía que llevar unas maquinarias que ya había estado viendo aquí en España para llevarlas, importarlas a Argentina. Claro, eso en 3 meses se pudrió todo. Como es en Argentina. Un día estás espectacular, el viernes te ponen el corralito y el lunes eres el más pobre del pueblo. Por el lado de la familia sí que estábamos bien, estábamos contentos, estábamos con todos ellos, nos juntábamos y eso sí, eso por ese lado perfecto.
pero por el otro lado económico era un desastre. A mí me gustaría eso. Primero, correme un poquito la cámara más para el lado de Moni, así no queda. Ahí está, perfecto. Ahí está más lindo. A mí me gustaría que ustedes me comparen, como se pueda, era su vida en España y cómo vieron la Argentina, cómo eran las distintas vidas. Sí. En esa época todavía Argentina seguía siendo bastante menos peligrosa, o sea, el riesgo en la calle sí, a lo mejor había algún ratero. A mi hija, apenas en la misma semana que llegaron, le intentaron robar la bicicleta en la puerta de casa. Sí, esa es la bienvenida. Está bien. Sí, pero era todo un negocio que estaba bastante controlado, porque estaban los ladrones que te robaban las bicicletas, después iban y tenían un puesto a unos 500 metros en una esquina donde venían las bicicletas, y cuando ibas a hacer la denuncia en la policía, el mismo policía te decía dónde podías ir a recuperar tu bicicleta. Entonces, o sea, estaba todo bien organizado. Bien, Sí. eso en España nunca te pasó algo así, un robo, nada. Nunca, pero jamás, ni el más mínimo, por suerte. No quiere decir que no te pueda pasar. Puede pasar, claro, pero hay gente que sí, que le ha pasado, pero bueno, nosotros hasta ahora... Sí, como otra pequeña anécdota así relacionada con eso. Sí, que en España un día, no me pasó a mí, sino que nos pasó aquí al vecino del adosado de al lado. Sí. Un día tenían un niño pequeño, sacó un bebé, salió a pasear, y cuando volvió se encontró la puerta abierta. Entonces entró y le habían robado el ordenador y le habían robado, no sé, algunas cosas que tenía por allí, que tenía en la mano. Evidentemente llamamos a la Guardia Civil, a la policía, hicimos la denuncia. Al otro día la Guardia Civil le encontró todo lo que habían perdido, porque la Guardia Civil lo venía persiguiendo, los venían siguiendo estos ratones, estos ladrones, y querían pillarlo con la mano en la masa, y justamente los dejaron que robase, y al otro día lo fueron a buscar a lo que llaman aquí mercadillos, que son unas ferias donde la gente vende cosas antiguas y demás, y todavía han puesto un puesto donde tenían en exhibición todo el material que tenían robado durante toda esa semana. Entonces, de ahí lo picaron. Lo pillaron, le devolvieron todo y... Sí. Bien. Escúchame, Aníbal, y después, a ver, llegaron a Argentina, les pasó todo eso, y ¿cómo es que deciden volver a España? ¿Por qué? ¿Cuál fue el segundo motivo? Ya tuvimos el primer motivo de migración. ¿Al segundo cuál fue? Luego que pasó todo eso, que fui con mi amigo a Brasil, por suerte, poco tiempo después, conseguí trabajo, porque necesitaba dinero, porque me había gastado todo el dinero que habíamos ahorrado, me lo había gastado en reparar la casa, y conseguí trabajo muy bien. Estuvimos allí prácticamente un año, y cuando se estaba por acercar el corralito, nosotros ya teníamos miras de venirnos para aquí, ya muy en firme. Te había comentado que justamente esa misma semana me ofrecieron hacerme cargo de la sección donde trabajaba, y que, como te decía el otro día también, posiblemente ahora podría llegar a ser gerente y estar muy bien. Un primo de Mónica, justamente trabajábamos, éramos compañeros de trabajo, y actualmente es gerente de la empresa. Uno de los tantísimos gerentes de una empresa muy grande, una aseguradora muy grande. Y se vino el corralito, y tuvimos la suerte de que una vecina que siempre nos decía: qué bonita tu casa, qué sé yo, a ver si alguna vez te la puedo comprar, y había recibido un dinero que le había pagado una aseguradora porque había fallecido su marido, y entonces había recibido unos $39.000. Y dice: mira, tengo esto. Y yo le digo: sin duda, dámelo, que me da exactamente igual, nos volvemos. ¿Cuánto valía tu casa y la vendiste a $39.000? Valía, en una semana antes, valdría unas 4 o 5 veces más de lo que lo vendí. Una semana antes del corralito. Pero son esas cosas que dices, yo sé, como ya sabíamos un poco cómo funcionaba España, digo, no me importa, porque todo esto que voy a perder es solamente una inversión para a corto plazo volverlo a recuperar. Pero entonces, ¿Argentina a ustedes los desilusionó? ¿Qué es lo que para ustedes es Argentina? Aparte, obviamente, saquemos a la familia y todo, como país, como sociedad.
¿Qué sienten por eso? No, es que Yo no estaba tranquila ahí, no estaba tranquila, porque como se vive en España, ahí, no sé, ahí yo no podía, siempre tenías miedo de salir a la calle, de llevar el bolso, de las nenas que eran chiquitas, que les pasara algo. Era la época que empezaban a salir y eso, y a mí me daba un poco de miedo todo. Entonces, más que nada por la inseguridad que había en la calle y la parte económica, por supuesto. Por eso decidimos volvernos. Incluso la seguridad vial, o sea, claro. Moverte con el coche por la calle como siempre fue Argentina. Lo que pasa es que cuando te acostumbras al respeto que hay aquí en la vía pública, que escuchar que te toquen bocina es extrañísimo, que alguno te diga algo también es extrañísimo. Y claro, Mira, yo voy a poner un ejemplo que seguramente algunos se enojará, pero no importa. Pero yo lo veo como lo que les pasó a ustedes, como el marido golpeador que les dice, te pegué, le pega a la mujer se va y le dice, perdóname, volvé que no te voy a pegar más, y te vuelvo a pegar. Sí, volvimos por la familia más que nada, porque claro, uno extraña, está lejos, no tenemos a nadie acá, entonces bueno, por eso nos volvimos más que nada, y para ver si se podía intentar de nuevo, pero ya dijimos no, basta, ya fue la última vez, no, a pasear sí, pero nada más. Bien. Otra vez no, ya estamos mayores para hacer otra vez eso. ¿Cómo se volvieron a establecer? Después de haber estado otra vez en Argentina, ¿cómo empiezan de nuevo en España? Por suerte, la idea era volver a Galicia, porque ya como habíamos vivido tanto tiempo allí, la conocíamos como la palma de la mano y volvemos a Galicia. Y unos pocos días antes, hablando con la mujer de mi hermano, me dice, pero si mi primo vive en Denia. Dice, ¿por qué no lo llamas? Lo llamo y me dice, Aníbal, no te hagas ningún problema, te consigo una casa, que él trabajaba ya en la construcción, te consigo una casa y que te vengas para aquí. Ni lo pensamos, directamente pasaje para la zona. Cuando llegamos nos fue a buscar al aeropuerto, nos llevó a la casa, me dijo, toma, aquí tienes la llave de mi coche, me dejó su coche, nos establecimos y, como te contaba el otro día, digo, a los 2 o 3 días, digo, voy a dar una vuelta por el pueblo para conocerlo y para ver qué es lo que hay. Y paso por delante de una puerta, que había una escalera que subía, y había un cartelito que decía, se buscan arquitectos, ingenieros. Subo y me dice, buenísimo, sí, envíame tu currículum. Le envié mi currículum, no sé si lo envié o en esa época, si ya había internet, la verdad que no me acuerdo, si ya teníamos correo electrónico, me parece que sí. O se lo llevé en vivo. Y el mismo día a la tarde o al otro día a la mañana me llamaron, me dijeron, Aníbal, vente que estás contratado. Tuvo suerte. Y bueno, sabía que teníamos que volver. Claro, pero no es suerte, es profesional y se nota que laburás bien, te fue bien siempre. Siempre. La verdad que nunca, jamás he tenido problema con... Aquí hay que ser profesional, hay que ser cumplidor, hay que ser estricto. Si uno no sabe algo, estudiarlo, es que es importantísimo. Y ahora que están hace tanto tiempo allá, ¿les sigue pasando esto de...? Porque yo a los que emigran y están hace poco, no sé, 1 año, 2 años, cada tanto uno le agarra el bajón de decir, extraño a la Argentina, extraño mi barrio, la comida, no sé, los amigos. Y después, bueno, uno se va estableciendo y ya forma parte de es su casa, España. Pero claro. ¿Le sigue pasando después de 35 años esto de extrañar o querer volver o algo así? A pasear nada más. Sí, cuando regresamos por segunda vez, eso fue también un cambio, cambiamos la manera de pensar así radicalmente y ya nos dimos cuenta que no había vuelta atrás. Un poco lo que me decían, el marido golpeador ya nos pegó 2 veces, no hay tercera. No. Entonces cambias el chip y empiezas a pensar, esa segunda o tercera etapa que empezamos a tener todos los emigrantes, que ya empiezas a pensar como español, no como argentino. Sí, me gusta ir a Argentina, ir a visitar a mis parientes, a mis amigos, todo, pero es para ir y volver, o sea, tomarme vacaciones en Argentina. Claro. Me parece súper interesante lo que está diciendo, porque hay mucha gente que acaba de emigrar, que le pasa esto de extrañar y decir, no, seguramente las cosas habrán cambiado,
Y vuelven. Quieren volver y después terminan volviendo otra vez para España. ¿Cómo es? A ver, Moni, el cambio que dice Aníbal del chip, ¿cómo cambia? Sí, hay que cambiar. Pero ¿cómo cambia tu cabeza? Cambiar. Y se cambia, yo creo que te adaptás al final tanto a la costumbre, a lo que se vive aquí en España, que te terminás adaptando a estar lejos, pero ahora es más fácil, porque como están los teléfonos, que uno se ve, que se chatea y esto, antes eran peor, porque antes con cartas nos mandábamos cartas en aquella época, o teléfono del teléfono público, que íbamos a poner las moneditas, ahora ya es mucho más fácil, por eso la gente que se venga, que aguante todo lo que pueda y que se siga relacionando con la familia, porque así está mucho más cercano. Como es ahora, es mucho más fácil para los que se vengan. En cambio, para nosotros sí que fue complicado en esa época. Y bueno, en Argentina, decir, bueno, me voy a meter a ver los diarios de Argentina, me voy a ver un noticiero de Argentina. Sí, miramos. No, noticiero no. Nosotros lo que hemos aprendido es que no puedes mirar en ningún sitio, en España tampoco. En España no puedes mirar ninguna televisión de estos canales abiertos, porque lo único que hacen es mentirte continuamente. Entonces, como yo me doy cuenta que me están mintiendo, directamente no los miro. Y en Argentina tampoco miro ningún canal de televisión, me informo, sí que estoy muy informado últimamente, porque cuando en realidad durante muchísimos años me había desentendido totalmente de las noticias de Argentina, totalmente, no sabía lo que pasaba. Me hablan del kirchnerismo y yo prácticamente no sé lo que es. Evidentemente que sé ahora lo que es. Haces bien. Sí, pero de todas formas, tampoco es muy diferente a todo lo que había vivido anteriormente. Lo que pasa es que últimamente sí que me fui enterando, y a raíz de estas últimas elecciones, antes de que fuesen las elecciones, empecé a meter simplemente a intentar enterarme, pero no por los medios tradicionales, sino por analistas, especialmente gente que hable desde fuera de Argentina. Porque cuando escuchas a la gente de Argentina son todos muy partidarios, muy de los suyos, y en realidad te ocultan a veces la verdad y te confunden, y que es lo que normalmente nos pasaba a todos. Pero lo hacen en Argentina, lo hacen aquí, lo hacen en todos los sitios. Entonces, intento mirar mucha información de diferentes ámbitos y ver cuáles son las políticas que están intentando implementar y a ver lo que pasa. Bien. Ahora, y bueno, y la familia también, algo de la familia, pero hay muchos que no se enteran porque no miran ni televisión allí mismo. Yo en cambio hablo con primas y familia que tengo allí, y algunos que otros se enteran, entonces me cuentan. Pero tampoco es que la gente allí es como que no quiere enterarse, no sé, de la familia que tenemos nosotros, ¿no? Cuanto menos miran, mejor. Les quiero preguntar, ya están hace 35 años y se establecieron 2 veces, empezando desde cero. ¿Creen que es más fácil establecerse en un país como España que en Argentina, después de su experiencia? Sí. No, te refieres, por ejemplo, empezar de cero, es más fácil. Un paraguayo, un boliviano, un venezolano que llega a Argentina. La pregunta es, como argentino, empezaste de cero 2 veces en España, empezaste de cero 1 vez en Argentina. ¿Dónde te resultó más fácil establecerte? No, las diferencias son pero abismales. Aquí intentar montar un negocio, montar una empresa fundamentalmente con que te comportes como muy profesional, incluso partiendo con prácticamente nada, pero sí que tienes que ser muy profesional, muy cumplidor. Todo sale adelante, todo, absolutamente todo. Y si no tienes dinero, incluso hasta puedes conseguir préstamos o puedes empezar de muy poquito hasta que vas generando esa pequeña necesidad de dinero que te requiera tu negocio y seguro que sales adelante. En Argentina hemos intentado hacer muchísimos negocios y la mayoría nos han fracasado. O mejor dicho, a lo mejor todos. Aquí solamente me han fracasado aquellos negocios en los que me han estafado. Tuve la mala suerte de que empecé un negocio de importación de vehículos eléctricos con un un enemigo uruguayo, y lamentablemente me estafó.
Entonces, pero no porque no funcionase, es más, luego intenté, le propuse hacer este negocio, yo no, con el dinero que tenía yo no era suficiente como para montarlo solo, es más, para arrancar el negocio el dinero lo puse yo con este uruguayo, y le propuse iniciar este negocio a otros inversores y no se animaron. Y bueno, pero fue el único Sí. Incluso en los años que llegamos aquí, puedo decir que nunca un español nos dejó de ver absolutamente nada. Con la confianza de incluso hacer los trabajos y una vez terminado el trabajo, entregado todo, decir, bueno, me tienes que pagar, pasarle cuál era la factura, ningún problema, al día siguiente. O sea, gente que te podría decir, no, tienes el fallo aquí, tienes un fallo allá, tienes buscar excusas para retrasar el pago, nunca hemos tenido un problema. Increíblemente aquí en los últimos años la mayor cantidad de clientes míos son ingleses, los temidos y odiados ingleses de Argentina. Te diría que el 99% de mis clientes son ingleses y tenemos una relación espectacular y nos quieren muchísimo y aprecian el trabajo bien hecho. Y o sea, alguna vez con algunos de los clientes hemos hablado justamente de las disputas por Malvinas y demás, pero ellos como personas, sí, como gobierno será otra cosa, pero como personas, claro, nada que ver de esa idea que tenemos en Argentina de los ingleses odiados que hay que pisarle la cabeza. Bien. Escuchen, y después les quería preguntar por malos momentos, porque allá están solos. Sí. O sea, en el sentido de que no tienen a la familia, toda su familia como quizás acá en Argentina. ¿Cómo se pasan esos malos momentos y si tuvieron malos momentos? No sé si tuvieron. Sí, tuvimos, muchos. Sí, eso es como... bueno, Mónica es única hija, pero claro, y su mamá estaba con nosotros. Pero yo en España. Claro, sí, estaba estuvo con nosotros siempre, desde el primer momento. Ella miraba y volvía con ustedes todo el tiempo también. Sí, siempre ha venido. Si bien no vivía en casa con nosotros, pero por ejemplo aquí vivía cruzando la calle. Pero mi mamá fue la primera que se vino, porque como la hermana estaba ahí en el País Vasco, ella fue la que abrió el camino. Sí. Ella se vino primero con la hermana. Sí, viajó unos meses antes. Estuvo con la hermana, buscó la casa, todo, cuando fuimos a San Sebastián. Después ya se quedó aquí, fuimos a La Coruña con ella y vinimos aquí a esta zona con ella. Bien. ¿Y cómo pasan esos momentos? O sea, ¿qué otros momentos vos sentís que en Argentina hubiese estado más contenido que en España? No sé cómo sí, bueno, sí, eso es evidente, ¿no? Claro. En mi caso, Mónica es única hija, pero nosotros somos, sí, éramos 6 hermanos, porque mi hermano más pequeño también falleció. Y bueno, incluso mis hijas, todos mis sobrinas y sobrinos son todos más o menos de la edad de mis hijas, o sea que tenían una pandilla allí espectacular. Es más, se siguen chateando, digamos que la relación la mantenemos, incluso hemos hecho grupos de WhatsApp con primos familia, y con claro, primos que allí en Argentina no me veía nunca, ahora tenemos grupos de WhatsApp donde continuamente están. Lo único que falta es que yo pueda ir a una fiesta que hacen ellos, donde están todos y estar también con ellos, pero el resto sí, es como si estuviese en Argentina. Y eso se mantienen las relaciones, pero todo lo demás, eso es como el otro día decía Gise, eso es una reunión una vez por año, que es un día o una hora, y cuando te vuelves tienes los otros 364 días del año que estás aquí con las condiciones de aquí. Bien. Con mi hermana, ahora dentro de unos días viene una de mis hermanas a visitarme, con ella hay días que nos ponemos a hablar y hablamos 4, 5 horas, 6 horas, sí. No paramos una conversación como esta, pero estamos 4 o 5 horas hablando, comentando de la familia, de esto, del otro, me cuenta su vida. O sea, sé más de mi hermana ahora que cuando vivía en Argentina. Sí. Bien. Y después te iba a preguntar, ¿tus hijas se establecieron bien? ¿Siempre estuvieron cómodas? Porque imagino que los acompañaron los colegios, el estudio. Sí, cambiar de colegio, primero a San Sebastián con el vasco, después a Galicia con el gallego. Y después a la Comunidad Valenciana con el valenciano. Así que 3 idiomas de las comunidades, 3 diferentes. Pero se adaptaron bien, no había problema. Incluso Celeste, cuando estábamos en La Coruña, con sus compañeros, hacían un programa de radio sí, en gallego. Y ella era pequeñita. Era pequeña. O sea, adaptada perfectamente al gallego sin ningún tipo de problema. Se acostumbró muchísimo.
Es más, ¿ellas son más argentinas o más españolas? Me parece más españolas. Española. Sí, ahora... Tienen más de española que de argentina. ¿Verdad? Cuando vinieron la primera vez tenían 2 y 7. Cuando nos volvimos la segunda vez tendrían 12 y 17, o 16 sí, aproximadamente. Al contrario, ellas fueron también impulsaron que nos volviésemos por segunda vez. O sea que tenían su pandilla de amigos allí, espectacular, venían todos a mi casa, hacían unas reuniones divertidísimas, los amigos espectaculares, pero ellas mismas reconocían que aquí estaban mejor. Entonces decidieron dejar a su grupo de amigos, increíble, y animarnos a nosotros con que sí, que regresásemos, que no lo dudásemos, por ellas que no lo dudásemos. Y por supuesto que aquí se han integrado. Sí, aquí se hicieron amigos enseguida, no hubo problema. Pero profesionalmente también. También, sí. Por ejemplo... ¿No les da un poquito de cosa decir esto de... Y la verdad que preferimos vivir en España, siendo su país de origen, Argentina? Porque lo decimos, es como que lo tenemos ya como acostumbrados a decir esto de Argentina, y siendo nuestro país de origen, decir, no, es mejor vivir en España. ¿No decís, che, pucha, me gustaría poder decir esto de mi país? Claro, y sí, como es Argentina, tan hermosa, ¿cómo no vas a decir? Ojalá estuviera de la misma manera que está España, y que se pudiera hacer todo lo mismo que en España. No nos hubiéramos decidido a venir, eso ni loco. Dejar tu país, pero bueno, ahora ya. Lo que me pasó a mí es que yo durante años, la primera etapa, los primeros 10 años, yo odiaba a Argentina porque Argentina me había impedido realizar mi vida allí. Porque nos quitó la oportunidad de poder seguir por no ser un país fiable. Entonces yo tenía esa reacción de odio contra Argentina. No contra los argentinos, sino como Argentina, la Argentina política. Yo creo que la bronca de uno, o la tuya por lo menos, es: yo me especialicé, estudié, trabajo, me rompo el lomo trabajando, y mi compensación es inseguridad, poca calidad de vida, y eso creo que es lo que a uno lo hace odiar, me parece, ¿no? Es como que siempre te viven pagando a pesar de tu esfuerzo. Seguro. Cobro y voy a cobrar 0. Nada, no hay forma de que incluso estuve averiguando, no hay forma incluso de entrar en una moratoria y que me paguen el mínimo, por lo menos que me devuelvan una pequeñísima parte de lo que aporté. O sea, le regalaste 17 años de trabajo a la Argentina. Y vivimos perfectamente con la jubilación de España, que es solamente una parte, porque evidentemente no... Aquí en España tengo reconocidos unos 24, 25 años aproximadamente, y cobro un 70% de lo que me correspondería de base. ¿Y con ese cálculo. 70% pueden vivir bien? Así que incluso Estela cobraba la jubilación de allí. Estela, la mamá de ella, cobraba la jubilación hasta ahora. Después falleció. Y con lo que cobraba eran creo que unos 200 euros aproximadamente, o sea, cobraba la mínima, no sé, pero al menos con eso aquí no le daba no podía pagar ni la mitad la podía pagar la mitad de su alquiler. Pero escuchame, Aníbal, lo que imagínate que luego no le daba ni para comer. O sea que aportaste 17 años en Argentina y eso no te lo reconocen nada. Nada, ya incluso el otro día mandé información a mi abogada que nos llevaba los temas estos. Sí. O sea que Argentina te sigue cagando, aunque ya hayas emigrado, digamos. O sea, te sigue diciendo, vení, que no te va a pegar más. Pero Argentina, todo lo que me dio en educación, que evidentemente fue mi padre, porque mi padre, por suerte, nosotros somos 6 hermanos, te contaba el otro día, mi padre era sastre, más, mi padre trabajó hasta los 90 años con su sastrería abierta, increíble, pero lo hacía desde los 70 en adelante, lo hacía por hobby, más que nada porque le gustaba su trabajo, entonces él se divertía y le pasaba bien, pero eso le ayudaba a vivir también, a complementar. Pero mi padre nos pagó educación a todos los hermanos, somos todos
quién más, quién menos. Uno de mis hermanos arquitecto, el otro diseñador, la otra profesora de inglés, la otra maestra, todo. O sea, Sí. Incluso mi hermano más pequeño era relojero y periodista también. Y todo nos pagó. En esa época mi padre nos pudo pagar perfectamente. Los O sea que, estudios, claro. Escuchame, Aníbal, me dijiste que hoy vos cobras de jubilación un 70% por lo que habías aportado, no cobras el 100%. Con ese Sí. 70%, ¿vos pueden vivir bien, tranquilos? Nos da para vivir perfectamente si no tuviésemos incluso ningún otro ingreso. Tenemos algún otro ingreso, pero relacionado con el trabajo de Mónica, pero con lo mío se puede vivir sin problema. Y cuando terminemos de pagar la hipoteca, me sobraría muchísimo. Podríamos viajar ahí. Bien. Te diría que me sobraría, como mínimo me sobraría el 50%. Como ¿Vos mínimo. trabajás como agente inmobiliaria, Moni? Sí, tengo mi propia web y bueno, trabajo desde mi casa, todo online, no tengo oficina no al es, público. Soy autónoma. Tiene su oficina, pero una oficina dentro de casa que claro, no está abierta al público, pero funciona. ¿Qué es lo que haces, Moni? ¿Vos conseguís casas, pisos? Sí. Trato de buscar de particulares, pisos para alquiler, casas para alquiler, también, pero no vacacional, es solamente alquiler anual, o sea, la gente que va más tiempo a vivir. Y después casas para venta y eso. Bien, porque todo el mundo se queja del tema de los alquileres, que primero están muy caros y después que hay pocos. ¿Cómo está ahí? Está muy caro, ha subido muchísimo el precio últimamente. Y esta zona sobre todo, porque la gente aquí de la zona prefiere alquilar vacacional que anual. Han tenido muchos problemas con los anuales porque la gente o le dejaba de pagar o le arruinaba el piso y entonces la gente prefiere hacerlo vacacional. Y vacacional está a tope, en verano está todo, no se puede alquilar nada anual. Y está complicadísimo. Yo ahora no tengo nada para anual y tengo muchísimos clientes y gente de Argentina que me llama y viene y quiere venir a alquilar algo aquí porque se vienen a establecer. Ni siquiera en los pueblitos de alrededor hay nada. Ahora, yéndote más para Murcia, Torrevieja o el interior o a lo mejor Galicia, es todo un poquito, se encuentra más y más barato también. Esta zona se puso muy cara. El tema justamente muchas veces la gente en Argentina no diferencia ahí 3 tipos de alquiler. Para que se colgó. Me parece que es mi internet. Espera, yéndote para Galicia, ahí está, arrancada ahí. Sí. Me decía Moni, para decir lo edito. Moni, yéndote para Galicia encontrás más. Sí, yo pienso que para Galicia, para Murcia, Torrevieja, el sur, puede ser que Andalucía, no Málaga ni Marbella, eso es carísimo también, pero Cádiz y toda la zona Huelva, a lo mejor el sur de España y el norte, siempre que sea del lado de Galicia, porque del País Vasco es más caro todo eso. Pero ahí se puede conseguir más alquiler, así el que quiera venir por más tiempo, no vacacional, y más barato también, pienso. Y hoy en día, para alguien que esté viendo el programa y quiera emigrar, ¿qué le recomiendan a ustedes? Como ya están hace 35 años, una experiencia tremenda, ¿cuánto dinero hay que llevar como para poder establecerse? ¿Todavía sigue siendo positivo que la gente llegue a España? ¿Se puede llegarle a cambiar la vida a una persona, vivir ahí? Te cambia la vida radicalmente. Sí. Lo que pasa es que es fundamental, especial. Yo el otro día ponía un comentario por aquí en uno de los grupos. Pueden pensarlo de 2 maneras. La gente que son solteros o parejas, que son aventureros y decir, bien, me arriesgo y vengo de aquella manera, como sea. Tengo 2 céntimos, me da para el pasaje y 1.000 euros para vivir un mes. Está bien, arriésgate, vente e inténtalo porque con esfuerzo y haciendo un viaje de aventura extrema, seguramente que te terminará yendo bien. Pero le aconsejo a la gente que tenga niños, no haga eso porque le van a hacer pasar un muy mal momento a sus hijos, muy malo. Eso de tener que vivir en la calle o tener que comer de prestado,
de O sea, prestar que una respuesta. vengan con dinero, o sea, vengan con una espalda como para poder establecerse. Después Claro. arrancar. Mira, Sí. yo siempre le aconsejo que lo que tienen que hacer es una cuenta muy sencilla, es decir, es saber cuáles son sus gastos mensuales y qué gastos mensuales van a tener aquí en España, porque son muy diferentes a los de Argentina, totalmente diferentes. Por supuesto que tendrían que saber muy bien a qué zona van a ir, cuánto Claro. le va a costar ese alquiler, cuánto le van a pedir para poder contratar ese alquiler, porque muchas veces cuando vienen de Argentina, al no tener trabajo, las garantías solamente le aceptan que hagan un aporte de como mínimo 6 meses, 12 meses, incluso más a veces, y entonces con eso te alquilan. O sea, que imagínate que ya en el primer momento ya tienes que pagar el alquiler de todo el año. Eso si no tienen papeles, claro. No, incluso teniendo la nacionalidad española, Sí. si no tienen ningún trabajo reconocido aquí en España con una antigüedad mínima de un año, Sí, por lo menos. no, muy raro que una inmobiliaria, salvo que den con un privado y que se arriesgue, y pero eso ya estamos hablando de casualidades y de tener suerte, no es lo habitual. Lo habitual es que te pidan mínimo, pero como muy poco, 6 meses, 12 meses, 18 meses, más lo que la comisión de la agencia. Pero aquí la comisión la cobran solo una vez. Sí, no se se cobra. paga, a la agencia le pagan solo una vez, nada más. Sí, después, es diferente a la hora de Argentina, que no tengan esa idea. O sea, los 6 meses se lo dan al propietario y a lo mejor le cobra la agencia de inmobiliaria un mes de alquiler o medio, depende. Pero luego también a veces le cobran también la fianza. La fianza pueden ser 1 o 2 meses, y eso es por si producen algún daño en la vivienda, resarcirse en el monto. La fianza es una cantidad que al final del contrato, cuando el cliente se va, si no hay ningún daño, se lo devuelven. O sea, es dinero que recuperan. Pero hay que tenerlo en cuenta cuando hacen su cálculo financiero de cuánto voy a necesitar para poder salir adelante. Bien. Entonces, estímale, así, ya solo con eso, calcúlale como muy optimista, entre 500 y 1.000 euros de promedio, según a lo que zona vayan. Pongámosle a 1.000 euros, serían como mínimo unas 15 cuotas. O sea, ya ahí estamos hablando de unos 15.000 euros. Más, cuando vengan aquí y se intenten establecer, según tengan la nacionalidad española o tengan una nacionalidad comunitaria y que tengan que pedir, además, yo creo que ahora tienen que tener un comunitario, creo que son 20.000 euros que tienen que depositar en una cuenta bancaria, que es solamente un depósito momentáneo, que luego se lo puede hacer uso de él, pero tienen que disponer de ese dinero, que podría estar incluido entre esos 15.000 que van a utilizar para el alquiler. Pero ya ahí estamos en 20.000 euros. Que veo que mucha gente que trabaja en el transporte dice, voy allí y hago el canje de mi carnet de camión o de máquina vial. Eso primero, aquí creo que son 2 meses que tiene que tener de carnet, el carnet tipo B, o sea, este carnet de coche, y cuando tiene ya 2 meses de antigüedad, recién puede empezar a gestionar el alquiler, el carnet de camión o de un autobús. Y eso también le va a llevar bastante dinero y bastante tiempo. No estamos hablando de muchos meses. O sea, alguien que venga a trabajar de camionero, a lo mejor, no sé, por ser optimista, mínimo entre 6 meses y 1 año para poder disponer de su carnet ya para que una empresa lo pueda contratar. Entonces hay que sobrevivir todo ese tiempo para poder empezar a trabajar. En el interín pueden empezar a tener otras actividades momentáneas que salgan adelante, pero eso también le va a llevar un tiempo y, bueno, depende también de lo que sepan hacer. Bien. Para finalizar, les quiero preguntar, ¿cómo están ustedes? O sea, ¿se aman y es importante el estar el uno con el otro en todo el proceso que vivieron? Sí. Claro. Es fundamental, es básico, y poder estar con tus hijos. El error que comete mucha gente que dice, no, me voy solo. Sí, por supuesto, hay gente, si no tiene más remedio, mejor ir solo que llevar a la familia y exponer a todo el mundo a... Pero cuando se van solos, yo veo mucha gente
viene con toda la familia a un mes de vacaciones, a recorrer aquí, recorrer allá, mirar esto, mirar lo otro. Lo cometieron incluso los primos nuestros luego de aconsejarle 100 veces que no lo hicieran, y sin embargo lo hicieron. La gente comete el error de venir a intentar ver, decir y elegir dónde se va a establecer, y no tiene absolutamente nada que ver una visión de turista o una visión de mirar vídeos, mirar opiniones, incluso a veces como la que estamos dando nosotros mismos ahora. Mi opinión puede valer esto dentro de... La experiencia de vida es totalmente distinta, pero en todos los casos, venir a intentar ver primero y decidir en base a eso es perder el tiempo, perder dinero, y todo ese dinero que te ahorras, mejor traerlo el día que decidas venirte y para que te sirva para esa cantidad de capital que vas a necesitar. ¿Tenés un Instagram o algo, un mail que querés dar? Sí, es solimar.inmo@gmail.com. Solimar es con Y. Es como si fuese sol y mar, pero todo junto. Todo junto. Muchas gracias a los dos. Me alegro que te hayas animado, Moni. Bueno, espero que nosotros también le hayamos aportado algo. Obvio. Es una experiencia muy importante. Gracias por haber estado los dos. Bueno, después seguimos hablando en el grupo. Espero que les haya gustado este video que estoy grabando esta mañana y hoy ya lo estoy publicando. El segundo canal, en No Labura Nadie, mañana se estrena un video que va a dar que hablar. Yo sé lo que les digo, va a dar que hablar, va a haber quilombo, se va a armar, pero está muy bueno. Así que No Labura Nadie es mi nuevo canal, espero verlos ahí. Y nos vemos el domingo, que seguramente vamos a hacer el programa, como siempre, el vivo, el mejor show de todos los domingos. Nos vemos el domingo. Chao.